Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a resolver en este vídeo el examen de física de la Comunidad Valenciana de este año, de junio del 2022, concretamente el examen que ha salido hoy, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver en este primer vídeo la parte de las cuestiones. Como veis, pues no he tenido tiempo de editarlo mucho. Esto es simplemente tal cual ha salido del horno, ¿vale? O sea, hemos intentado hacerlo lo más rápido posible. Bien, pues vamos a ver la primera cuestión. La cuestión era de interacción gravitatoria. Dice así: deduce razonadamente la expresión de la velocidad de un satélite que gira alrededor de un planeta en una órbita circular y también la de la velocidad mínima necesaria para que se aleje indefinidamente desde la órbita en la que se encuentra. Supongamos que un satélite orbita a una distancia r de un planeta y que se propulsa instantáneamente de forma que su velocidad pasa a ser 1,5 veces la velocidad orbital. ¿Continuará dicho planeta, bueno, aquí dice satélite, como veis habían cometido un error, en alguna órbita o se alejará indefinidamente del planeta? Justifica la respuesta. Bueno, vamos a ver, es en principio la típica cuestión en la que tenemos el modelo de un cuerpo, un planeta, y aquí tenemos un satélite orbitando en una órbita circular, ¿vale? Deducir cuál es la expresión de la velocidad orbital, pues hombre, este es la típica pregunta que seguramente todo el mundo sabía hacer bien, porque simplemente tenéis que igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta, ¿vale? Recordad que hay que explicarlo, pero básicamente era igualar fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta, con lo cual nos quedaría en módulo, como veis, g por la masa del planeta por la masa del satélite entre el radio de la órbita al cuadrado. Acordaros que el radio de la órbita se mide desde el centro del planeta hasta la órbita del satélite, r, y esto lo igualaríamos con la masa por la aceleración centrípeta o normal, ¿vale? Que es la velocidad de la órbita al cuadrado partido por r. Bien, a partir de aquí pues podemos simplificar y deducir cuánto vale v, despejando, ¿vale? La masa se mediría con la masa, un radio se va con un radio y nos queda la expresión que ya es archiconocida, ¿no? De g por m partido por r raíz cuadrada. Bien, esta sería la velocidad orbital. Esto era lo primero que nos pedían, ¿no? Deducir la velocidad orbital y también cuál es la velocidad mínima necesaria para que se aleje indefinidamente desde la órbita en la que se encuentra. Es decir, obviamente yo voy a suponer que va a estar, en un momento dado, va a alcanzar una velocidad, este satélite, que va a ser su velocidad de escape, ¿vale? Velocidad de escape desde esa órbita se tiene que ir hasta el infinito. Con lo cual, lo vamos a resolver por energías. Vamos a suponer que la energía mecánica que tiene en el momento que adquiere esa velocidad de escape se tiene que igualar con la energía mecánica que alcanzaría finalmente. Como me dicen cuál es la velocidad mínima necesaria, pues esa velocidad mínima necesaria ya sabéis que es que llegue hasta el infinito con una velocidad nula. Por lo tanto, la energía mecánica final en el infinito va a ser cero, ¿vale? ¿Cuál sería la energía mecánica inicial? Pues sería su energía cinética inicial, que sería un medio de la masa del satélite por la velocidad de escape que le estoy dando al cuadrado, más la energía potencial, que sería menos g m por m partido por el radio de la órbita, ¿vale? Y esto lo igualáis a cero. Automáticamente, despejando de aquí, tendríais la velocidad de escape, que os va a quedar una expresión muy similar a la velocidad de escape cuando está, digamos, en reposo, ¿no? O inicialmente en reposo sobre la superficie de la Tierra y lo lanzamos, ¿vale? Pues bien, es la misma expresión, solo que ahora la velocidad de escape es la que le tenemos que dar cuando ya está en la órbita, ¿vale? Bueno, pues os quedaría g por m partido por r. Todo esto, bueno, lo podemos ir simplificando ya de aquí. Fijaros, esta masa se me va con esta masa, el 2 pasa multiplicando y os quedaría 2g por m partido por r y solo quedaría sacar la raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, pues comparad esta velocidad de escape con la velocidad orbital. Fácilmente se puede ver que yo puedo sacar un raíz de 2 fuera, ¿vale? Y me quedaba la misma expresión.
Es decir, que la velocidad de escape tiene que ser raíz de 2 veces la velocidad orbital. Ahora, ya podemos responder a la siguiente pregunta. Dice, supongamos que un satélite orbital a una distancia r de un planeta se propulsa instantáneamente de manera que su velocidad pasa a valer 1,5 veces la velocidad orbital. Bien, ¿cuánto es raíz de 2? Si yo cojo raíz de 2 en la calculadora, veréis que esto es aproximadamente 1,414 veces la velocidad orbital. Pues bien, si de repente yo tengo una velocidad orbital y pasa a tener una velocidad nueva, que es 1,5 veces la velocidad que tenía en la órbita, estamos superando la velocidad de escape. Estamos dándole un valor de velocidad mayor que raíz de 2 veces la velocidad orbital, que es exactamente la velocidad de escape que yo me había calculado. ¿Qué quiere decir? Pues que le estamos dando suficiente energía cinética como para que abandone la atracción gravitatoria del planeta. Así que la respuesta sería, ¿continuará dicho planeta o dicho satélite, perdón, en alguna órbita o se alejará indefinidamente? Pues la respuesta es que se alejará indefinidamente, ¿vale? Porque le estábamos dando una velocidad superior a la velocidad de escape, con lo cual, pues la respuesta era esa. Bueno, pues esto es lo que teníais que argumentar en esta cuestión. Vamos con la siguiente, la cuestión 2 de interacción electromagnética, ¿vale? Me dicen que el potencial eléctrico en el punto A, aquí, es nulo. Vamos a ponerlo, VA es nulo. Y que la carga 2 es positiva, como veis aquí, de valor 1 nanoculombio. Me piden determinar el valor de la carga 1, la carga que hay aquí, no sabemos si es positiva, si es negativa, no sabemos nada, y el potencial eléctrico en el punto B, VB. Bien, como datos, la constante de Coulomb. Bueno, pues vamos a calcularnos cuánto valdría el potencial en A. Potencial en A, si recordáis la fórmula, es el potencial creado por cada una de las cargas en ese punto, y eso es una suma escalar, así que esto sería K por el valor de la carga, Q1, entre la distancia, que en este caso claramente se ve, que es la distancia que hay desde 1 hasta A, sería 4, ¿vale? Vamos a ponerlo así de momento, entre 1 y A. Y luego tengo que sumar K por la carga 2, dividido entre la distancia que hay desde el punto 2 hasta el punto A, 2A. Bueno, claramente se veía que la distancia desde el punto 1 hasta el punto A, pues ya lo veis, eran 4 metros, y que la distancia desde el punto 2 hasta el punto A van a ser 5 metros. ¿Por qué 5? Bueno, pues porque aquí tenéis un triangulito, rectángulo, ¿no? Y esto era justamente la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa serían 5 metros, que sale de hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada, es decir, 16 más 9, la raíz cuadrada es 5. Bueno, pues ya teníamos todas las distancias, solo había que igualar este potencial a 0, ¿no? Bueno, pues de aquí me puedo despejar cuánto vale la carga 1. La carga 1 sería menos la carga 2, fijaros que la K con la K se va, y nos quedaría una relación entre el radio o la distancia 1A partido por la distancia 2A. Vale, pues ahora ya solo teníais que poner lo que valía esto, ¿no? Menos Q2, que era menos 1 nanoculombio, 10 a la menos 9 culombios, por R1, que eran 4 metros, dividido entre R2A, que eran 5 metros. Bueno, pues si metéis esto en la calculadora, 4 quintos, creo que os da 0,8 por 10 elevado a menos 9 culombios, o si preferís, la carga 1 era negativa, de valor menos 0,8 nanoculombios, ¿vale? Ya habríamos respondido la primera pregunta. Bien, me guardo esta carga y vamos a ver cuánto era el potencial en el punto B. Bueno, pues el potencial en el punto B se calcularía exactamente igual, solo que ahora sería K por la carga 1 partido entre la distancia que hay del punto 1 al punto B, más K por la carga 2 dividido entre la distancia que hay del punto 2 al punto B. Bien, esto sería 9 por 10 a la 9, el valor de la carga 1 es negativo, por lo tanto menos 0,8 por 10 elevado a menos 9, y ahora fijaros las distancias,
entre el punto 1 y el punto B, ahora esta es la diagonal, por lo tanto ahora esto eran 5 metros y habría que sumar 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga 2, que eran 10 a la menos 9, y dividirlo entre la distancia, que ahora en este caso eran 4. ¿Vale? Así que aquí se cambiaban las tornas, como podéis ver, y ya podéis calcular el potencial. Bueno, pues esto os quedaría, vamos a hacerlo con la calculadora, esto serían 9 por 10 a la menos 9, con el 10 a la 9 se nos va, nos queda 9 por 0,8 dividido entre 5, ¿vale? Esto os da un valor negativo de menos 1,44, y ahora habría que sumar 9 dividido entre 4, ¿vale? Positivo, que venía de aquí, 2,25. Bien, si hacéis este cálculo, vamos a ver, 1,44, pues bien, esto creo que os tiene que dar 0,81, y acordaros de poner las unidades, estos son voltios, ¿vale? En el sistema internacional, potencial eléctrico en voltios. Bueno, pues esto era todo lo que había que hacer, calcularse primero la carga 1 a partir de esta condición y luego el potencial en el punto B. La única cosa, pues las distancias que se sacaban por Pitágoras, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos con la cuestión número 3. Nos dicen que una partícula cargada, no sabemos la carga que tiene, si es positiva o negativa, entra con velocidad constante v en el seno de un campo magnético uniforme no nulo B. Escribe qué fuerza aparece sobre la partícula. Bueno, pues ya sabéis que cuando yo tengo una carga positiva o negativa, ¿vale? Ya puede ser más o menos, se está moviendo con una cierta velocidad, y aquí tenéis un cierto campo, por ejemplo en esta dirección B, aparece la fuerza de Lorentz, ¿vale? Que es una fuerza magnética, de carácter magnético, que viene dado por el valor de la carga, con su signo, ¿vale? Positivo o negativo, y el producto vectorial del vector velocidad por el vector campo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la expresión, ¿no? Esta es la fuerza que aparece sobre la partícula, y ahora nos piden en qué condiciones esta va a ser nula. Bueno, pues vamos a coger el módulo. Como esto es un producto vectorial, ya sabéis que el módulo sería valor de la carga en valor absoluto, el valor de la velocidad en módulo, el valor del campo en módulo, y ahora habría que multiplicar por el seno del ángulo que forman. Pues bien, esto va a ser 0 cuando el ángulo sea 0, ¿vale? O cuando el ángulo sea 180 grados. Es decir, básicamente, cuando tengamos una carga que se mueve paralela al campo, en este sentido, o antiparalela al campo, es decir, en este otro sentido, ¿vale? Pero la dirección en cualquier caso tiene que ser la misma dirección que el campo, ¿vale? En ese caso, tanto el seno de 0 como el seno de 180, lo podéis comprobar con la calculadora, os daría nulo. ¿Cuándo sería máximo? Bueno, pues también sabemos, ¿no?, de la teoría, que cuando el seno tome un valor máximo es cuando el seno valga 1, y el seno vale 1 cuando el ángulo es de 90 grados, es decir, cuando sean perpendiculares, con lo cual el valor máximo de la fuerza, vamos a ponerlo así, valor máximo de esta fuerza magnética se alcanza cuando esto valga QV por B, que esto obviamente implica que el seno de alfa valga 1, que ya sabéis que quiere decir que el ángulo es de 90 grados y por lo tanto el vector velocidad y el vector campo tienen que ser perpendiculares, ¿vale? Esto es lo que teníais que argumentar con vuestras propias palabras, pero bueno, yo creo que era una pregunta bastante típica de teoría, ¿no? Muy bien, condiciones en las que era nula y en las que era máxima. Creo que esto ya estaría respondido. Bien, vamos con la siguiente cuestión. Cuestión 4. Interacción electromagnética. Vale, nos dicen que por un hilo rectilíneo indefinido circula una corriente uniforme de intensidad I. Escribe la expresión del módulo del vector campo magnético generado por dicha corriente y dibuja razonadamente dicho vector en un punto P situado a una distancia D del hilo. Bueno, esto lo podéis dibujar de muchas maneras. Yo me voy a dibujar pues el hilo hacia arriba, ¿vale? Pero ya os digo que daba un poquito igual. Imaginaos que este es mi hilo de corriente, ¿vale? Y por este hilo de corriente está circulando una corriente de valor I que yo pongo hacia arriba. Y esto es un hilo indefinido,
infinitamente largo, ¿vale? Pues bien, ya sabéis que alrededor de este hilo, ¿vale? Y siguiendo la regla de la mano derecha, es decir, ponéis el pulgar hacia arriba y cerráis la mano derecha, tenemos un campo magnético de módulo que va a ser mu sub 0 por el valor de la corriente dividido entre 2pi por la distancia a la que miremos del hilo. Por ejemplo, si yo miro a una cierta distancia aquí, ¿vale? Este campo, obviamente, según este sentido de corriente, iría dirigido hacia dentro del papel. Por lo tanto, esto ya sabéis que en física lo tenéis que poner como un aspa, ¿vale? Muy bien, pues este sería mi campo dirigido hacia adentro. En cambio, si yo lo mirase en este punto, bueno, pues el campo saldría hacia afuera. Pero el módulo seguiría siendo el mismo, ¿vale? Porque estaría a la misma distancia d. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer y esta es la expresión. Podéis decir que esto viene de la fórmula de Savart, ¿vale? Biot-Savart. Pero bueno, tampoco hacía falta argumentar mucho más, salvo poner la formulita y deducir que efectivamente este es el módulo. Ahora dice, dibuja razonablemente dicho vector en un punto P situado a una distancia d. Bueno, pues este sería mi punto P, por ejemplo, a una distancia d. Y si el módulo del campo magnético en este punto, si este módulo nos dicen que vale 100 microteslas, deduce cuánto valdrá en un punto que se encuentre a una distancia que sea la mitad. Bueno, pues vamos a ver cuánto valdrá el nuevo campo, ¿no?, a una distancia que sea la mitad. La fórmula sería la misma, mu sub 0 por i partido por 2pi, pero ahora la distancia es la mitad. Bueno, pues ¿qué pasa cuando yo divido esto entre 2? Que el numerador pasa a ser el doble, por lo tanto esto sería 2 veces mu sub 0 por i partido por 2pi por d, que es exactamente el campo en módulo que yo tenía inicialmente a una distancia d. Por lo tanto, el nuevo campo va a ser más intenso, concretamente va a ser el doble de intenso y tendrías 2 por 100 microteslas, que serían 200 microteslas, es decir, 10 a la menos 6 teslas, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que teníais que argumentar, expresar el resultado en teslas, pues el resultado en teslas serían, vamos a ponerlo, 200 por 10 a la menos 6 teslas. Si queréis ponerlo como 2 por 10 a la menos 4, pues también sería correcto, ¿vale? Lo podéis comprobar con la calculadora. 200 por 10 a la 6 menos os da 2 por 10 a la menos 4, efectivamente. Muy bien, pues esto era todo lo que teníais que decir en esta cuestión, que yo creo que, bueno, bastante fácil de momento, ¿no? Lo que han ido preguntando me parece razonable. Vamos con la pregunta 5, cuestión 5 de ondas. Una fuente sonora puntual de potencia 1,26 por 10 a la menos 4 vatios, emite uniformemente, es decir, uniformemente en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Que es una onda esférica. Se propaga en todas las direcciones, onda esférica. Calcula la intensidad a 10 metros de la fuente. Bueno, pues tenéis que recordar que la intensidad para una onda esférica es la potencia dividida entre la superficie. Y la superficie es la superficie de una esfera a una distancia de 10 metros. Por lo tanto, esto sería la potencia dividido entre 4pi por el radio al cuadrado, que es la superficie de una esfera. Bueno, pues a partir de aquí, poniendo los valores, 1,26 por 10 elevado a menos 4, estos serían vatios, lo vamos a dividir entre 4 por pi por la distancia, que eran 10 metros, elevado al cuadrado, 10 al cuadrado. Y esto obviamente serían metros al cuadrado, y como veis las unidades pues van a ser vatios por metro cuadrado, que es la unidad de intensidad. Bueno, pues vamos a hacer esto en la calculadora a ver cuánto daba. 1,26 por 10 a la 4 menos, lo dividís entre 2pi, perdón, entre 4pi, vamos a hacerlo bien, entre 4, entre pi, y luego entre 100. Bien, pues esto os quedaba aproximadamente, ¿vale?, 1 por 10 elevado a menos 9 vatios por metro cuadrado de intensidad, ¿vale? Muy bien, pues ahora con este valor voy a volverlo a hacer, no vaya a ser que me haya equivocado, pero creo que es correcto. 1,26 por 10 a la 4 menos, entre 4, entre pi,
y entre 100. Pues ahora me da otra cosa. A ver, 1,26 por 10 a la 4 menos, algo debo haber hecho mal con la calculadora antes, entre 1 por 10 a la 2, que es 100, ¿no? Sí, perdón, esto no da 10 a la menos 9, da 10 a la menos 7, ¿vale? Me había equivocado aquí en el calculito. 1 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado. Siempre no está de más comprobar. De todas maneras, pues esto tiene pinta de que es correcto, porque esto, fijaros que más o menos al dividir por 4pi quedaría del orden de 10 a la menos 5, y si lo divido por 10 a la 2 me queda del orden de 10 a la menos 7. Sí, parece bastante coherente. Muy bien, pues una vez hecho esto, ahora tenemos que calcularnos el nivel de intensidad sonora, es decir, el nivel en decibelios, que se calcula como 10 veces el logaritmo, en base 10, de la intensidad entre la intensidad umbral. Bueno, pues aplicando esto sería 10 logaritmo en base 10, tendríamos 10 a la menos 7 dividido entre 10 elevado a menos 12. Bueno, pues esto lo podéis meter en la calculadora o directamente 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 12, pues os iba a quedar del orden de 10 a la 5, ¿no? Y 10 a la 5, logaritmo en base 10 de 10 a la 5 es 5. 5 por 10, 50. Así que aproximadamente esto daba 50 decibelios, porque este cociente os daba 10 a la 5 y logaritmo en base 10 de 10 a la 5 es 5. Pero bueno, nunca está de más meter esto en la calculadora y asegurarnos. Pues sí, 50 decibelios, ese sería el nivel de intensidad sonora a dicha distancia de la fuente. Bueno, pues también bastante clásico. De hecho, en el directo que hice el otro día hicimos uno muy parecido de ondas, también de decibelios. Bueno, pues vamos con el de óptica geométrica. Perdón. Me dicen que tenemos aquí una lente. Hombre, con el dibujo de la lente ya se ve que esta lente es convergente, ¿vale? Porque es biconvexa. Y me dicen que esta lente, a una cierta distancia de 10 centímetros, tenemos un objeto O, ¿vale? Y la de la imagen O', que la lente genera de dicho objeto. O', aquí está la imagen, ¿vale? Determina la distancia focal imagen de la lente, la potencia de la lente en dioptrías y el tamaño de la imagen si el objeto mide 2 centímetros. Es decir, vamos a apuntar todos los datos, que esto es interesante. Bien, lo primero, esta distancia es S y es una distancia negativa, como ya sabéis, ¿vale? Serían menos 10 centímetros porque está a la izquierda, ¿vale? Si yo interpreto que esta distancia, fijaros que nos han puesto aquí unas rayitas, pues esto sería 1, 2, 3, 4, 5, esta distancia desde aquí hasta la lente, que es S', donde aparece la imagen, serían de menos 50 centímetros. Es decir, dicho de otra manera, que el aumento lateral, en este caso, que es S' partido por S, sería menos 50 centímetros dividido entre menos 10 centímetros, nos da un aumento lateral de 5, ¿vale? Esto para empezar, ¿vale? O sea, va a aparecer una imagen, obviamente virtual, derecha y de mayor tamaño, que es lo que pasa cuando tenéis pues, un objeto demasiado cerca de la lente, de una lente convergente. Muy bien, entonces, esto también me permite, fijaros, encontrar la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, como siempre. Como me dicen cuánto vale el tamaño de la imagen, pues el tamaño del objeto, perdón, el tamaño de la imagen, si el tamaño del objeto mide 2 centímetros, pues esto sería 5 por i. Dicho de otra manera, esto nos va a quedar 10 centímetros. Este sería el tamaño de mi imagen. Muy bien, respondida esta cuestión, 10 centímetros, vamos a ver ahora cuánto vale la distancia focal imagen. La distancia focal imagen, recordad que es f'. Bueno, pues para eso vamos a utilizar la ecuación de las lentes, la ecuación de Gauss, ¿vale? Que es 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por f'. Bueno, y a partir de aquí solo teníais que despejar, ¿no? Esto sería,
vamos a ponerlo con el signo, el criterio de signos, y a poder ser en metros, ¿vale? En metros. Esto sería menos 0,5 metros, ¿vale? Y habría que restar menos 0,1 metros, ¿vale? Bueno, y esto va a ser 1 partido por f'. Pues nada, yo a partir de aquí no me voy a complicar mucho la vida. Fijaros que esto sería menos 2, 1 partido por menos 0,5 es menos 2, menos por menos es más, y 1 partido por 0,1, pues os va a dar 10. Perdón, 10. Así que esto era 8. 8 es 1 partido por f'. Bueno, pues a partir de aquí ya podemos deducir cuánto valía f', ¿vale? El inverso de 8. 0,125 metros, pero recordad que es habitual dar esto en centímetros, con lo cual 12,5 centímetros. Esa sería mi distancia focal-imagen y 1 partido por f' es la potencia, ¿vale? Así que la potencia en dioptrías sería 8, que es 1 partido por f', ¿vale? Como digo, 8 dioptrías, ¿vale? Que son metros a la menos 1, acordaros, 8 dioptrías. Así que efectivamente se trataba de una lente convergente, como veis en el dibujo. Bueno, creo que está todo, ¿no? Determina la distancia focal, la potencia de la lente en dioptrías y el tamaño de la imagen del objeto, si el objeto mide 2 centímetros. Vale, pues ya lo teníamos todo claro. Venga, vamos con la siguiente cuestión. Pasamos ya a física del siglo XX. Ahora nos dicen que, bueno, pues esto parecía un efecto fotoeléctrico, ¿no? Al iluminar un determinado cátodo con radiación monocromática de frecuencia, aquí lo importante es saber quién es quién. Esta sería la frecuencia con la que estamos haciendo incidir la luz. Por lo tanto, es la frecuencia de los fotones que inciden sobre ese cátodo. 6,1 por 10 elevado a 14 hercios. Vale. Se produce un efecto fotoeléctrico, ya nos lo dicen, que hay efecto fotoeléctrico. Se mide el valor del potencial de frenado, incremento de V, que resulta ser 0,23 voltios. Calcula el valor de la frecuencia umbral, F sub 0, y determina el metal que constituye el cátodo. Datos, pues la carga elemental, la constante de Planck y los trabajos de extracción de potasio, aluminio y cobre. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es calcularme cuál es la frecuencia umbral. Fijaros que todo esto se basa en que, vamos a poner la formulita del efecto fotoeléctrico, que es que la energía de los fotones incidentes es igual al trabajo de extracción del metal más la energía cinética máxima que pueden alcanzar esos electrones, ¿vale? Acordaros también que la energía cinética máxima es justamente, está relacionada con el potencial de frenado, ¿vale? Sería la carga de los electrones por el potencial de frenado, ¿vale? Aquí la carga del electrón, recordad que se coge en valor absoluto. Bueno, pues como yo tengo el potencial de frenado y tengo la carga del electrón, pues nos podíamos calcular cuánto valía este esta energía cinética máxima, que lo podíais hacer de dos maneras, lo podíais hacer en electronvoltios directamente. Fijaros que si yo multiplico la carga elemental por voltios, esto ya me daría 0,23 electronvoltios, esto sería correctísimo. Pero bueno, también nos daban la constante de Planck en julios por segundo, como es típico, así que me lo voy a calcular también en julios. Ya sabéis que, pues nada, hay que multiplicar esto por la carga del electrón, es decir, esto sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 por el potencial, que son 0,23, ¿vale? Esto, julios. Bueno, pues esto nos va a quedar 1,6 por 10 a la 19 menos, lo multiplicamos por 0,23 y os va a dar 3,68 por 10 elevado a menos 20 julios, ¿vale? Que es el equivalente a 0,23 electronvoltios, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la energía cinética máxima. Ahora, como yo lo que quiero es la frecuencia umbral, pues el trabajo de extracción, acordaros que es la constante de Planck por la frecuencia umbral. Y despejando de aquí, pues esto es la energía de los electrones, de los fotones incidentes, que es H por F, menos la energía cinética máxima. Así que, como yo quiero F0, pues podíais dividir todo entre H, por ejemplo, y os quedaría F menos la energía cinética, perdón, que me quedo sin voz ya,
La energía cinética máxima dividido entre H, ¿vale? Pues yo voy a utilizar esta formulita, si os parece, que acabamos de deducir. Vale, pues F era la frecuencia, 6,1 por 10 elevado a 14. Y le tenemos que restar la energía cinética máxima, que eran 3,68 por 10 elevado a menos 20 julios, dividido entre H, que es la constante de Planck. 6,6 por 10 elevado a menos 34 julios entre segundo. Fijaros que voy a poner las unidades para que lo veáis. Julios entre julios se va y nos queda segundos a la menos 1, que son hercios, ¿vale? Así que todo cuadra también. Bueno, pues haciendo esto, 6,6 por 10 a la 34 menos, que es el valor que nos han dado para la constante de Planck, y se lo restáis a 6,1 por 10 elevado a 14. Bueno, pues esto os va a dar un resultado de una frecuencia umbral de 5,54, voy a dar solamente 2 decimales, como siempre, ¿vale? Por 10 elevado a 14 hercios, que como veis era inferior a la frecuencia de los fotones incidentes, con lo cual efectivamente se estaba dando el efecto fotoeléctrico. Vale, ahora para calcular exactamente cuál es el trabajo de extracción, pues podíamos calcularnos exactamente el trabajo de extracción, ¿vale? Ahora que ya tenéis la frecuencia umbral, que es este valor que nos acabamos de calcular, ¿vale? F0, pues ya sabéis que el trabajo de extracción se calcularía como H por F0, es decir, 6,6 por 10 elevado a menos 34, multiplicado por 5,54 por 10 elevado a 14, ¿vale? Bueno, pues esto os va a dar 6,6 por 10 a la 34 menos, lo multiplicabais por 5,54 por 10 a la 14 y os va a dar este resultado de 3,65. Aquí pongo todos los decimales, porque lo que voy a hacer ahora, 19, ¿vale? Menos 19 julios, es pasar esto, obviamente, a electronvoltios para compararlo con los resultados que teníais ahí. Vale, pues recordad que para pasar tenemos que poner que 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios es el equivalente a un electronvoltio, ¿vale? Por lo tanto, dividíamos esto entre 1,6 por 10 a la 19 menos, que es la carga del electrón, y nos daba este resultado, 2,285 electronvoltios, ¿vale? Muy bien, entonces nos ha quedado un trabajo de extracción, ¿vale? Ahora me piden calcular el valor de la frecuencia umbral, determina el metal que constituye el cátodo. Y aquí nos dan trabajos de extracción, que son el del potasio, el del aluminio y el del cobre, ¿vale? Fijaros que solo hay uno que tiene sentido, ¿vale? Esto aproximadamente rondaría los 2,3 electronvoltios, ¿vale? Básicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el único del cual podemos arrancar electrones porque tiene un trabajo de extracción menor a la energía incidente y suficientemente grande como para adquirir este potencial de frenado, era el potasio. Del aluminio, con la energía incidente que teníamos, sería imposible arrancar electrones, no se podría dar efecto fotoeléctrico, porque el potencial, el trabajo de extracción es superior, y con el cobre pues tampoco podríais, ¿vale? Así que básicamente se tenía que tratar del potasio y el trabajo de extracción pues así lo confirma, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya hemos hecho esta cuestión y vamos con la siguiente, la última cuestión, creo, 8, que dice así. Bueno, recordad que vosotros teníais que hacer 4 cuestiones de las 8, ¿vale? Un núcleo de cobalto, ¿vale? Cobalto 60 se desintegra según la siguiente reacción, ¿vale? Tenemos cobalto 60-27 y nos da aquí un níquel excitado, ¿vale? 60-28 más una partícula X desconocida que tiene A y B, ¿vale? Número atómico y número másico.
Bueno, pues como ya sabéis, por las leyes de Fajans-Dissody, básicamente tenéis que igualar la masa, los números másicos y los números atómicos a ambos lados, conservación de la masa. Así que sabemos que 60 tiene que ser 60 más A, de aquí deducís que la A vale 0, y sabemos que 27 tiene que ser 28 más B, y de aquí deducías que la B, pues obviamente valía menos 1, ¿vale? Ahora que ya tenemos esto claro, ¿vale? ¿Qué tipo de partícula es una partícula que tiene aquí un 0 y aquí un menos 1? Bueno, pues esto es o bien un electrón, lo podéis ver como un electrón, o como una partícula beta negativa, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es el tipo de partícula que teníamos, ¿vale? Razonar qué partícula es, pues ya quedaría razonado. Vale, y luego había otra parte del ejercicio que decía, bueno, pues ahora, posteriormente, este níquel excitado emite dos fotones, fotones 1 y fotones 2. Los fotones 1 tienen una energía, por cada fotón, de 1,17 megaelectronvoltios. Y los fotones 2 tienen una energía 2 de 1,33 megaelectronvoltios. Si en un segundo emitimos 10 a la 10 fotones, dice aquí, de cada tipo, ¿vale? Calcula la energía por unidad de tiempo en vatios que produce la emisión. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente, calcularnos toda la energía que se está emitiendo como suma de la energía por el número de fotones más la energía por el número de fotones, ¿vale? Eso sí, esa energía deberíamos considerarla en julios partido por segundo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente me lo piden en vatios, ya sabéis que eso es energía por unidad de tiempo, ¿vale? Julios partido por segundo. Así que realmente la energía, vamos a poner la energía que se emitiría en un segundo y luego lo dividís por segundo y ya lo tendríais en vatios, ¿vale? Bueno, pues la energía emitida en un segundo serían 1,17 megaelectronvoltios, es decir, por 10 elevado a 6. Y estos serían electronvoltios, ¿vale? Por lo tanto, hay que pasarlo de electronvoltios a julios. Un electronvoltio son 1,6 por 10 a la menos 19 julios, ¿vale? Y esto sería la energía asociada a un fotón del primer tipo, pero hay 10 elevado a 10, ¿vale? Muy bien, ahora hay que sumar lo mismo, 1,33 por 10 elevado a 6 electronvoltios, pasando esto de electronvoltios a julios, que es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, y de nuevo por 10 elevado a 10, que son el número de fotones de este tipo que hay, ¿vale? Bueno, pues todo esto se emitía en un segundo. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Esto sería 1,17 por 10 a la 10, por 1,6 por 10 a la 19 menos, y por 1 por 10 a la 10, o sea, 10 a la 10. Vale, y ahora hay que sumarle 1,33 por 10 a la 6, por 1,6 por 10 a la 19 menos, por 1 por 10 a la 10. Bueno, pues si hacéis todo esto, a mí me ha dado clavado. Sorprendente. Bueno, sorprendente no, estaba preparado, me imagino. 4 por 10 a la menos 3 julios, que se están emitiendo, energía emitida, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Por lo tanto, la potencia emitida sería energía en partido por tiempo, 4 por 10 a la menos 3 julios en un segundo, que nos daría la potencia en vatios. Es decir, 4 por 10 a la menos 3 vatios o 4 milivatios, como vosotros queráis, ¿vale? Voy a repasar los cálculos, no vaya a ser que me haya equivocado, pero bueno, creo que esto estaba bien. 1,17 de electronvoltios hemos pasado a julios y lo hemos multiplicado por 10 a la 10. Y luego le hemos sumado 1,33 por 10 a la 6, por 1,6 por 10 a la 19 menos, por 1 por 10 a la 10. Sí, no hay duda. Daba 4 por 10 a la menos 3 julios y por lo tanto 4 por 10 a la menos 3, ¿vale? Vatios. Bueno, pues creo que esto ya responde, calcula la energía por unidad de tiempo en vatios que produce la emisión, estaría todo respondido, ¿vale? Y esta era la parte de cuestiones de este examen de hoy,
¿vale?, de física en la Comunidad Valenciana. En breve os subiremos los problemas, ¿vale? Yo todavía no los he hecho, pero bueno, ahora me pondré con ello y en cuanto los tengamos os los subimos. Pues venga, chicos, espero que os haya sido útil y que os haya ido muy bien el examen, que yo creo que era bastante estándar, y con la optatividad que teníais, pues las cuestiones muchas se podían sacar bien. Pues venga, nos vemos y muchas gracias.